En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12, el Señor Jesús está orando por sus discípulos y le dice al Padre: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hoy me gustaría tratar sobre el tema protegiendo a los discípulos. Es importante que entendamos que el mismo Señor Jesús le pide al Padre que los guarde y añade que Jesús mismo ya había hecho su parte, Él los había guardado. Él, como el líder de los 12, estuvo pendiente protegiendo a su equipo, y la manera como el Señor lo hacía era orando por ellos, ministrándoles, teniendo discernimiento y apoyándoles a nivel moral, emocional y aún material. Aunque Jesús ya sabía que estaba disfrutando este último tiempo con ellos, le dice al Padre: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esto está en Juan, capítulo 17, verso 13. La primera parte de este versículo hace referencia a la ausencia del líder, pero cuando esto ocurra, las enseñanzas que ellos habían recibido del mismo Señor Jesucristo perdurarían para siempre y además producirían gozo en los corazones de cada uno de ellos. En el año de 1997 había decidido cancelar todos mis compromisos que implicaran pasar un fin de semana fuera de la iglesia. Me había determinado en dedicarme de lleno a la congregación, al liderazgo y a las personas que formaban parte de la comunidad. Pero eso era lo que yo pensaba. Y al mes de que tomé esta decisión fue cuando me encontré con la gran sorpresa que fui víctima de un atentado. Después de que terminó el segundo servicio, que salíamos con la familia para celebrar el cumpleaños de nuestra segunda hija, Lorena, fue cuando fuimos sorprendidos. Más o menos eran como las 2 de la tarde y 2 personas en una moto llegaron al lado del conductor. Yo iba conduciendo y yo venía chequeándolos por el espejo retrovisor, y cuando volteé para ver ellos qué querían, hasta ahí supe, porque la persona que estaba en la moto empezó a dispararme. Y en esos disparos 5 balas entraron en mi cuerpo. Una de ellas rozó el cráneo. En sí, cuando me dispararon, apuntaron prácticamente al centro de la cabeza, pero cuando me volteé, prácticamente la bala fue rozando la base del cráneo. Otra entró por la parte izquierda del cuello, salió por el lado derecho. 2 entraron en el pecho, y la que iba para el corazón pegó en el reloj, y la base del reloj era en acero y este metal desvió la bala. Pero en ese momento crítico yo me desplomé en el auto. Ya sentí la muerte, mi espíritu salió del cuerpo, empecé a volar a una velocidad incalculable, y de pronto mi esposa pone su mano en mi brazo y habla con autoridad y me dice: César, no te mueras. Alcancé a oír la voz de ella y oigo otra voz que me dice: ¿crees que te mueres o te salvas? De lo que yo respondiera dependería mi destino. Y dije: no me puedo morir, porque si aquel que levantó a Jesús mora en mi vida, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mi vida. Al confesar esto, Dios permitió que volviera al cuerpo. Y gracias a Dios estuve 10 días en la clínica en cuidados intensivos. Dios permitió que recobrara todo y que volviera a estar de nuevo con la familia y tiempo después con la iglesia. Pero vemos cómo el amor de Dios
nos guarda, nos cuida, nos protege. A pesar de las pruebas y las luchas, Él ama a los que hemos confiado en Él. Un pequeño niño había encontrado un pajarito herido cuando regresaba a casa después de la escuela. Cuando llegó le mostró emocionado a su madre, quien le dijo que debería cuidarlo hasta que sanara para luego dejarlo libre, para que vuelva a su ambiente natural. Dicho y hecho, el niño se desvivió por hacerlo. Lo alimentaba, lo cobijaba, le curaba la herida a diario. El pajarito sanó y se encontraba listo para irse. El niño, con un suspiro profundo, dijo a su madre que no quería dejarlo ir, pues se había encariñado mucho, pero la madre le hizo comprender que no podía tenerlo porque su hábitat era el bosque, no su casa. Y concluyó diciendo: Dios te lo dio para que lo cuides y lo hiciste muy bien, fuiste responsable, pero ahora tu responsabilidad también es devolverlo donde pertenece. Así lo hizo y se sintió muy complacido. Todos tenemos responsabilidades que de cierto modo son impuestas por Dios, nuestra familia, trabajo, ministerio, en fin, y nuestra propia vida. ¿Somos buenos administradores de lo que se nos dio? ¿Dios podría confiarnos algo más grande? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Hacia dónde nos dirigimos? La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones. Se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. ¿Conoces y cumples las obligaciones que tienes hoy? El niño, sin planearlo, aceptó una obligación con el pajarito y lo hizo muy bien. Así también podremos cumplir las obligaciones, las responsabilidades que tenemos. Sin duda debemos esforzarnos, prepararnos, porque no olvidemos que daremos cuentas a Dios de todo lo que hagamos. Así cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Romanos 14:12. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque me amaste, ofrendaste a tu propio Hijo, lo diste por nuestra redención y aparte de todo, también estás pendiente de cuidar de cada uno de nosotros. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.